Ladies and gentlemen, before our show begins, please silence your cell phones. Hola, quisiera una mesa para dos, a poder ser apartada. Perfecto, vengan por aquí. Es que voy a decir alguna burrada y... Bueno, no pasa nada, sí, estamos para eso, ¿no? ¿O qué? Sí, bueno. A ver, ¿cuáles son los límites del humor en la actualidad? ¿Existen realmente esos límites o son políticamente correctos? ¿Se vale reírnos de cualquier tema? Yo pienso que los límites del humor en la actualidad están demasiado cercanos a nosotros. Por esto me refiero a que es muy fácil sobrepasar esos límites y es muy fácil que enseguida determinadas personas, determinados colectivos o cualquier cosa se pueda sentir ofendido, y creo que es un problema. ¿Es algo parecido a lo que llaman generación de cristal? Sí, estoy bastante de acuerdo. Creo que debemos ser mucho más permisivos con el humor, mucho más permisivos con esos límites, si es que los hay, que creo que debería no haberlos, y desde luego dar rienda suelta a todo tipo de humor por algo, porque realmente pienso que está todo envuelto en una capa de ficción a la hora de hacer humor y a la hora de hacer chanzas y todo esto, que no debemos tomarlo nunca como algo personal, que ya una persona le llame, no sé, cualquier cosa que pudiera ofender. Lo normal es que no vaya a hacer daño, y entonces siempre que no vaya a hacer daño creo que debe ser entendida como lo que es humor y ya está. Otra cosa es que vaya a hacer daño y vaya a fastidiar. En ese sentido es que no es humor, directamente es otra cosa. Claro, yo creo que aquí el debate del límite del humor va de la mano con el límite de la libertad de expresión, donde la libertad para opinar lleva a un sitio y lleva a otro. La diferencia con el humor es que se cree que en el humor todo vale. En el humor, pues bueno, es ficción, así que no va tan en serio. De hecho, habla del humor negro o cosas así. Pero yo creo que el verdadero debate es entender dónde está la libertad de expresión de cada uno. Porque siempre me repiten esto de que sinceridad sin empatía es simplemente crueldad. Sé sincero con algo. Cuando no tienes una cierta inteligencia emocional o saber dónde puedes hacer daño, eso es crueldad en estado puro. Y creo que en el humor se puede extrapolar así. Pero es que esa es la diferencia entre humor y entre ficción y no ficción. Al final, entre el humor e ir a hacer daño. Si tú no vas a hacer daño, si simplemente vas a reír, no tienes por qué hacer daño a nadie. Esa persona no tiene por qué sentirse ofendida. Si vas a hacer daño, si tú a un colega que es negro le dices negro, o cualquier cosa, o cualquier chiste racista o cosas así, ¿no? Yo creo que no tendría por qué entenderse como algo agresivo al ser, bueno, humor y estar dentro de esa ficción. Creo que tienes razón, pero más que nada por el enmarque, el encuadre en el que se hace el chiste. Es que el contexto es lo más importante. Me refiero, tiene sentido hacer un chiste sobre el Holocausto ahora, pero no tiene tanto sentido hacerlo justo cuando pasó. Claro, el contexto es súper importante. Hay que saber medir, eso está claro. Al final, chistes fuera de contexto pues quizás sí dejan de ser chistes, ¿no? Pero bueno, yo creo que la diferencia es si tu intención, si vas a hacer daño o si no vas a hacer daño. Porque si tu intención no es hacer daño, no deberías hacerlo. Y si lo haces, no creo que sea tanto culpa tuya. Yo no creo que el humor tenga límite, aunque sí que creo que el contexto es muy importante. Y creo que además que en gran medida también es más corrección política que verdadera molestia, verdadera ofensa, cuando se hace un chiste de mal gusto, de humor negro, y hay un grupo de personas que se sienten ofendidas, etcétera, etcétera. Creo que probablemente corresponda mucho más a corrección política, pero sí creo que dependiendo del contexto
vale reírse de cualquier cosa, principalmente porque sobre todo en contextos privados, en círculos privados, o sea, dentro de un grupo de amigos, es un conjunto de personas que tú has elegido, que les conoces, y creo que todo es mucho más permisible ahí. Y incluso a nivel público tampoco considero que se debiera de pedir explicaciones a famosos o, no sé, influencers o algo por el tipo de humor que hacen. No creo que tampoco sea lo correcto. Contexto. 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 Hablar del humor en la actualidad es muy complicado. Cuando empezamos a tener los encuentros para hablar sobre este podcast, lo difícil no era posicionarnos en cuanto al humor ni en entender al humor desde distintos puntos de vista, sino era descubrir cómo éramos capaces de censurar nuestra propia risa, cómo nosotros nos reíamos de un chiste pero dábamos inmediatamente un paso hacia atrás para evitar el conflicto, no para analizar por qué ese chiste nos daba risa o reflexionar en qué tanto nos puede hacer más tolerantes el hecho de reírnos de ciertas cosas, sino que no éramos capaces de enfrentarlo, dábamos un paso hacia atrás, lo que permitió que cada uno hiciera digamos como un ejercicio de reflexión sobre sí mismo y sobre su forma de relacionarse con el mundo. En mi caso en particular, yo vengo de un país, de Venezuela, en donde en muchas situaciones de crisis el país también estaba dentro de encuestas como el país más feliz del mundo, y mucha gente no entendía cómo esa diferenciación entre la crisis y la risa. Pero también recuerdo una dinámica que he tratado de desaprender y de la que ahora me siento como más a gusto, que es la del chalequeo, que es una forma de comunicarse entre dos personas en donde la broma es lo que impera. Tú bromeas sobre el otro bromea sobre ti, bromean constantemente sobre su propia situación en el mundo, y eso ha creado una manera como mucho más empática y cordial de entender el conflicto y de albergarlo. Alfredo Bryce Echenique, un autor peruano, decía, que escribe además con un profundo humor irónico sus libros, muchos de sus libros, decía que es muy de latinoamericanos instalar el humor en el corazón mismo de la tristeza. Y por mucho que las personas actualmente puedan cuestionar quizás el hecho de que quizás llevarlo hacia el humor minimiza el conflicto, yo creo que más bien esto es como una herencia arrastrada de los débiles, de los vulnerables, de los grupos que han estado siempre en espacios de ataque, cualquiera que sea. En este caso no me refiero solo a Venezuela, sino cualquier grupo vulnerable ha usado el sentido del humor como una forma no solo de defenderse del otro, sino de atacar al otro, atacar a eso que los oprime, y de empatizar y de cordializar con todas las otras personas alrededor para que puedan y sean capaces de ponerse en sus zapatos y de expresar eso que les está ocurriendo. Por lo cual el humor me parece más que todo un arma y un medio de defensa bastante poderoso para el orden social del mundo. Bueno, en mi opinión, los límites del humor pasa un poco como con el respeto, ¿no? Solo que en otro nivel, porque al final, bueno, el respeto tiene que ser universal y el humor puede traspasar fronteras que uno u otros consideren inadecuadas y otros no. Yo creo que sí deberían existir los límites en el humor. De hecho, yo creo que existen. Lo que pasa es que no es algo en lo que estemos todos de acuerdo. Cada uno tiene los suyos propios y pues se puede basar en los valores que tenga, lo que considera que está bien y no que creen que está bien reírse y de lo que no. Entonces, en mi caso, los tengo, me sale de forma natural
Y obviamente hay gente que sí puede compartir alguno y gente que no. Entonces yo creo que eso depende de cada uno. Y ya está. No, 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 there's no limit. No, 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 there's no limit. Los límites del humor en la actualidad. Buena pregunta. Es algo que el 100% de la población actualmente se está preguntando porque estamos en una época en la que Twitter se está volviendo en una máquina de basura, en la que todo el mundo se ofende, y sobre todo en Twitter, aunque también ocurre en otras redes sociales. Y a esta pregunta yo os pongo la siguiente duda. ¿Por qué la gente se ofende con el humor? Siendo que la intención del humor es simplemente exagerar una situación real en la vida para entretener a la gente. Entonces, según esto, yo creo que el límite está según lo que entienda la otra persona de la intención del que cuenta el chiste. Es decir, si una persona cuenta un chiste racista, pero la otra persona sabe que esa persona no es racista, va a asociar ese chiste como una exageración, como lo que en realidad es. Sin embargo, si considera que la otra persona es racista, lo va a considerar como que esa persona lo piensa de verdad y por lo tanto le va a ofender. Que si existen los límites del humor, yo no lo creo. Más que nada porque, para empezar, porque es subjetivo, en plan, ¿quién limita eso? Porque a lo mejor a mí me puede hacer algo, gracia a algo que a nadie le hace gracia, me hace gracia a mí. Eso como, ya no de decir o no decir, sino que tenga gracia o no tenga gracia. Es tan subjetivo que es ilimitado. Y luego a la hora de ser tú el que cuenta un chiste o el que dice tal o el que tal, no creo que existan los límites, o sea, los límites se los pone cada uno al final, entonces depende de cuánto te quieras limitar tú, pero puedes no querer limitarte nada, entonces los límites los puedes poner siempre depende del resto, ¿no? En plan de toda la gente que te rodea. Si tú no quieres estar a lo mejor solo marginado o que te cancelen en una red social, igual cuida un poco lo que dices, pero si eres totalmente libre, si te la suda, pues esos límites no pueden no existir. Sobre todo para ti mismo también, o sea, también te la tienes que sudar tú mismo, ¿sabes? Porque si no, sí va a haber un límite, que eres tú. Qué poco gracioso. Para ser sobre el humor, qué poco gracioso que me está saliendo. Lo políticamente correcto. Sí, a lo mejor en la actualidad el mayor límite es ser correcto políticamente, es llevar cuidado de no ofender, de que no... Más que de no ofender, no es llevar cuidado de no ofender, es llevar cuidado de que no se te tache de tal cosa, ¿sabes? A mí eso me da mucha rabia, o sea, como que... Lo que dije, o sea, como que no rige el humor como son las personas, sino cómo funcionan las redes sociales y toda esa mierda. Eso, como que vivimos en una sociedad del cuidado, del ofendido, del no sé qué, y el humor es ofender. O sea, ofender no, el humor no tiene por qué ser ofender, pero puede ofender, o sea, y está guapo que ofenda, eso es lo chulo. A ver, ofenda no, porque si tú lo aceptas no te ofendes. Pero está chulo eso, ¿no? Entonces, como en esta sociedad
no se permite eso, entre comillas. Somos todos muy víctimas, somos todos muy tal. En cuanto hay un chiste sobre que te afecta a ti, es como... ¡Uah! ¿Qué me están diciendo? Dios mío, me están atacando. Esto no puede ser así. Ayuda, por favor, mirad lo que está diciendo de mí. El humor ha de hacerse o hacia adentro o hacia arriba. Creo que esos son los únicos límites que debe de tener el humor. Hacer un humor introspectivo, un humor desde lo que yo pienso, desde mi propia experiencia, y luego hacia arriba elevarlo, ¿no? Elevar el comentario humorístico o jocoso o la ironía. Creo que son los únicos límites que debe de tener el humor. Es que el humor, no sé, me gusta mucho el tema del humor y el metahumor, toda la teoría acerca de la comedia, incluso escucho podcast de metacomedia y me encanta todo lo que tiene que ver con lo cultural. Y creo que lo que nos hace reír suelen ser los contrastes, suelen ser aquello con lo que no estamos acostumbrados, lo que nos choca a nivel cultural, a nivel social, y que dentro de un buen chiste la parte más importante es un buen remate, es entender dónde está el giro, la sorpresa, en situaciones que nos pueden sonar. Pero eso ya no tiene ningún sentido, porque ya no hace falta ningún remate, porque es que yo veo una foto literalmente, ¿no has visto las fotos estas de... Es que eso es poshumor. Eso es poshumor. Claro. Tiene un remate, aunque no tenga el remate evidente, es un remate en sí mismo. Bueno, vale, sí, la teoría del humor dice eso. Pero claramente, los típicos memes estos de ¿por qué el humor milenario es tan extraño? Y aparece Goku diciendo leche condensada. Es que claro, es un remate en sí mismo, porque la premisa, todos la conocemos, del humor clásico. ¿Se vale reírnos de cualquier tema? Pues claro que sí. Pero es que, lo que te digo, o sea, es subjetivo completamente. ¿Se vale para quién? ¿Para quién se vale? ¿Para la sociedad? ¿Para ti mismo? Claro que se vale. Ahora, pues no sé, dependerá del contexto. Se van a reír o no, ¿sabes? Lo que hablamos de... ¿Se vale reírse de los inmigrantes? No es reírse, es hacer chistes sobre eso. No creo que sea lo mismo. Es reírse de una situación desfavorecida, pero no es reírse de esas personas. ¿Se vale reírse de los inmigrantes, hacer un chiste sobre los inmigrantes que cruzan en patera? Pues sí, se vale. ¿Me va a hacer gracia? Pues depende. Depende de quién lo cuente, de cómo lo cuente, pero valerse claro que se vale. Otra cosa sea la intención del chiste, si es reírte o si es atacar, o sea, si es ridiculizar la sociedad y estar tú dentro y te ríes también, si es, ¿sabes? En plan, es que no, es muy relativo, por eso todo se vale, porque la subjetividad es total, siempre. Entonces, nadie puede decir que no se vale. Y si lo dices, lo siento por ti, porque no puedes hacerlo. O sea, puedes decir lo que no se vale, pero no puedes hacer que no se valga. Hola, estaba ensayando el audio y me he dado cuenta de que me gusta mucho ejemplificarlo. Así que pensando sobre los límites del humor, yo creo que sí que existen. Que al final vivimos en una sociedad que te dice que te cree que está bien y que está mal. En base pues a nuestros eventos que estamos viviendo a nivel de la humanidad y luego a nivel persona. Entonces pues sí existen esos límites y son pues como los mismos que te pueden decir que en una relación pues no pongan los cuernos porque está mal. Y sin embargo hay gente que lo sigue haciendo. Entonces yo creo que sería lo mismo cuando te dicen no hagas un chiste sobre
la persona gay y luego hay gente que lo sigue haciendo. Entonces esos límites existen, pero son límites que a veces se traspasan y la gente considera que esos límites no deberían existir. Si se trata de mayores de edad, yo tengo súper claro que la responsabilidad de quién te influye a ti y tal, no sé qué, es tuya. Bueno, a ver. Y vamos a ver, si tú tienes una serie de valores personales, yo considero que si tus valores son fuertes, si tus valores y tú crees realmente que tu ética es la correcta, a ti te da igual que un youtuber, porque tú sigas a ese youtuber, diga que, por ejemplo, si tú estás muy convencido de que la República es la mejor opción para España, por mucho que de repente salga, yo que sé, el Chocas, por ejemplo, o cualquier otro youtuber de igual y diga que la corona no está tan mal, a ti no te tiene que afectar. Pero el caso de mayores de edad, vale, pero es que con 18 años, por ejemplo, puede ser más, no sé, puede ser más inmaduro en ese sentido, no tener tus valores tan... Pero es que el límite de eso, o sea, con 35 y con 40 puede ser lo mismo. Depende claro, en el caso entonces me estás dando la razón. Entonces, en el caso de los mayores de edad, no todo el mundo tiene sus valores forjados. Ya, pero yo no soy. Pero entonces, ¿qué hacemos? Lo prohibimos todo. No prohibimos. En el cargo que tú tengas, dentro de la sociedad. Un político representa a muchísima población, a lo mejor representa un solo diputado, representa a 1 millón de personas. Bueno, a lo mejor no tanto, pero representa a muchísima gente. Y en tu casa, en tu Twitter privado, haz lo que quieras, pero dentro de lo que sea oficial, tienes que mantener una forma. Es como si el rey se porque estás al final de portavoz. Claro, eres una institución, o sea, eres una figura pública y no se trata de prohibirlo todo, sino que a lo mejor hay algunos temas que son más sensibles y tienes que tratarlos diferente. O sea, no dejar de tratarlo, pero a lo mejor tratarlo diferente. En intimidad puedes hacer los chistes que quieras, seas político, seas cantante, seas lo que quieras, pero dentro de... Si yo en el tema de político, figuras públicas, senador, lo que sea, diputados, yo estoy totalmente de acuerdo en que necesitan mantener una compostura porque son nuestros representantes, en eso no hay duda, pero fuera de esa esfera, creo que un representante del Estado es la única excepción que necesita una serie de cosas. Pero tú, porque seas famoso por cualquier otra razón... Pero yo creo que el representante del Estado es representante del Estado y individuos, en plan, personas. El texto, yo creo, sino de dónde, quién lo está diciendo. Yo estoy de acuerdo con... ¿Y desde qué posición? ¿Y en qué medio? O sea, es que no es lo mismo un chiste políticamente súper incorrecto en un escenario de un bar de drag queens una noche de sábado que un chiste en Twitter o en un libro académico o en un... Quiero decir, para que permanezca y sobre todo qué posición de privilegio tiene la persona que lo está diciendo o de víctima quien lo está escuchando. ¿Por qué leemos? Se produce y se considera tan poco la literatura de humor. Yo creo que el humor no ha terminado de cuajar en el mundo de la literatura. ¿A qué me refiero con esto? Que está un poco denostado. Yo creo que hay otros géneros a los que se le da más importancia, más esa cualidad de arte, como el drama, la ficción, los romances, cosas así. Cuando sin embargo el humor queda un poco como algo mundano, o algo vulgar, algo de la gente que, pues bueno, sí, vamos a reírnos, no tiene trascendencia el humor, o no es algo que tenga ese reconocimiento en literatura. Y cuando se habla de literaturas mayúsculas, creo que la gente tiende a pensar en eso como un arte, como algo que el humor no tiene cabida, que es algo de segundo plano. Y me parece un error, pero es lo que está pasando. Creo que es por eso. Creo que en parte tiene razón, pero creo que también ha sido poco consumido y poco escrito realmente, porque se ha escrito muy poco literatura de humor, porque realmente es una de las cosas más difíciles de escribir. Es muy difícil a través de un papel hacer reír a alguien, que no lo es tanto hacerlo llorar, aunque también sea difícil, pero es mucho más difícil hacer reír a alguien que un personaje de una escena cómica, ¿no?, en un libro te haga reír y descojonarte. Eso sí que es arte y es muy poca gente puede conseguirlo.
por nombrar a uno, el maestro del humor en castellano, Eduardo Mendoza. Me parece de lo mejor. A mí el género literario humorístico me parece espectacular y lo valoro muchísimo por la dificultad que tiene hacerlo. Es muy difícil y a los que lo hacen me parecen simplemente genios. Señores, estas mesas están reservadas para comer. Si no van a pedir comida, deberían consumir sus bebidas en la barra. Muchas gracias. Respecto a la literatura, realmente cuando vi la pregunta y pensé, ¿lees literatura de humor? Pues la respuesta automática fue que no, porque no consumo un género de humor como tal. Cuando voy a una librería no busco libros que sean humorísticos o que me vayan a hacer gracia, pero cuando me encuentro un libro que me hace gracia quizá no tanto porque tenga una intención puramente humorística, sino por la situación que se retrata, pues algo que yo creo que me gusta bastante encontrar en un libro. Cualquier situación así esperpéntica, que sea divertida, pero no sé hasta qué punto eso se puede considerar literatura de humor. Yo creo que sí, pero no lo sé. De todas formas, en general creo que la literatura, al estar asociada con todo con lo que está asociada, con la academia y no sé qué y no sé cuánto, pues está un poco más desligada quizá de la parte más divertida, pero creo que solamente de caras para afuera, o sea, de puertas para afuera, porque de caras para afuera, bueno, en fin. Pues a decir verdad, yo no tengo claro que se produzca, se publique, se escriba tan poca literatura de humor. Bueno, ni siquiera tengo claro qué es la literatura de humor, porque de hecho yo creo que sí la leo y a veces la busco muy intencionadamente. Pero claro, insisto que es literatura de humor, ¿no? Porque Cristina Morales, literatura de humor, es que desde cierto punto de vista, para mí, algo que me interesa mucho en la literatura es, no sé, la inteligencia y la ironía, ¿no? Que es, creo, la literatura de humor que más me interesa, la que utiliza la ironía. Pero eso me desdibuja las líneas con literatura que utiliza muy intensamente la ironía y que a lo mejor no marcaríamos como literatura de humor, ¿no? ¿Hasta qué punto un libro que te hace reír? Pienso, por ejemplo, en Alejandro Palomas, o pienso, por ejemplo, no sé, Calvin y Hobbes o Mafalda ¿es humor exactamente? ¿Es literatura de humor, diríamos? ¿Dónde se ancla el humor de esa literatura? Es como algo básico. De hecho, pienso, ¿existe el humor eterno? ¿No? ¿Por qué el Quijote, del que me siento muy orgullosa que se haya escrito en mi lengua y que en realidad cambió la literatura universal, ¿no? La primera novela moderna, es una fantasía que esa novela en realidad sea una novela de humor y escrita con una ironía tan potente y tan universal que sigue funcionando en nuestros días. Me pregunto cuántos libros de los que hoy consideramos de humor no están anclados a su presente de un modo tan férreo, ¿no? Que de hecho dentro de, no sé, 50 años o 20 incluso ya no funcionen como literatura de humor. No sé, todas esas preguntas me hago. Debo decir que hago todas estas reflexiones después de haber cerrado Hoops de Ginny Espinosa, a la que no la conocía y me ha parecido una delicia lisérgica adolescente. Es un cómic maravilloso y eso me hace reflexionar que otra cosa que busco en la literatura, no sé si de humor o no, en este tiempo de las ofensas es
cosas políticamente incorrectas, personajes políticamente muy incorrectos, creo que eso me atrae un montón. Y me hace pensar que consumo un mogollón de literatura de ese tipo y que no creo que se publique poca, o al menos en mi panorama lector, ese filón de lecturas es como muy amplio, muy importante. En el libro El nombre de la rosa de Humberto Eco ocurre un misterio alrededor de un libro que está censurado por este grupo de monjes y que está escondido dentro de la abadía. Este libro, al final descubrimos que es la segunda parte de la poética de Aristóteles, que si bien la primera habla de la tragedia y de cómo la tragedia permite la purificación del alma del ser humano, este segundo hablaba sobre la comedia y decía que la sátira y el humor en general era capaz de suscitar un placer hacia lo ridículo y que era una forma también de purificar las pasiones, porque hacía reír al hombre, que es el único animal capaz de reír. En algún momento incluso llega a decir: la risa acaba con el miedo y sin miedo no hay fe. A veces creo que en la actualidad, cuando se habla de que no se produce tanta literatura de humor, yo creo que sí se produce bastante literatura de humor. Creo que es un humor pasado por una mirada muy censora y muy políticamente correcta. Pero incluso más allá de eso, creo que hay un tema en cómo hacemos que los jóvenes accedan a libros de humor. Creo que estamos más en una tendencia constante de querer hablar de temas peliagudos con los jóvenes, y cada vez que les acercamos libros somos incapaces de acercarle un libro de humor por su forma de transgredir, porque no somos capaces de confrontar lo que el humor también quiere decir en contra de las figuras de poder. Y creo que es interesante más bien analizar cuál es la posición que tenemos hacia el humor, incluso más allá de cuál es ese humor que se está construyendo. Además de que hay una mirada bastante arbitrada del humor. Cuando se trata de lo literario, hay un ejercicio, incluso del cine, hay como un ejercicio de denostación alrededor del humor y de lo que esto nos quiere dar, cuando hay productos culturales como series de televisión que están cruzando fronteras del género para permitir que el humor sea mucho más serio incluso que un drama o que incluso un documental. Por cierto, recomiendo la serie Hacks si quieren discutir sobre los límites del humor en la actualidad. La serie Hacks trabaja muy bien esto generacionalmente, porque el humor también se va transformando y va mutando con el tiempo. Sí que es cierto que la literatura de humor se considera como un género menor, pero también el humor es algo que se utiliza, es un recurso que se utiliza en toda la literatura y en la vida cotidiana, y que además es que es muy útil y muy necesario para poder hablar de temas que de otra forma sería muy difícil tratar. Y no creo que en estos momentos se esté produciendo poca literatura de humor. De hecho, creo que hay un boom de libros de humor. Lo que sí que está pasando es que ese humor está mutando hacia un humor más amable y menos crítico, menos agresivo, un humor que trata de escapar de temas que sean conflictivos, serios, y que no busca ni transgredir ni subvertir, sino que es más bien un humor fácil y vacío. Y eso es así un poco porque los límites del humor van variando. Básicamente no se vale reírse de cualquier cosa, no se vale el humor malicioso, el reírse de, que nace del odio y que busca humillar y ofender. El humor se mueve en los márgenes, tiene límites, y esos límites se van configurando y regulando socialmente, dependen de la época y del contexto y van cambiando, pero el humor sí que una de sus características es que es crítico y ofende. Aunque eso también tiene que ver más con el sentido del humor y con la capacidad de reírse de uno mismo. Y eso depende un poco de la capacidad de tomar distancia y de la implicación emocional que haya con aquello de lo que se están haciendo las gracias para que podamos reírnos o no. Porque al final el humor es una forma de mirar desde la distancia que se basa en la detección de incongruencias y que requiere de una mirada crítica, porque es un juego mental.
Y en estos momentos buena parte de los discursos y la corrección política apelan a las emociones. Y aquí es difícil la distancia y es muy fácil que alguien se sienta ofendido. Y además una de las cosas que está pasando es que hay cosas que nos hacen gracia, pero de las que no está bien visto reírse, y hay miedo a ofender, sobre todo a las consecuencias sociales de que alguien se sienta ofendido. Y de esta forma se está limitando al humor, y esa limitación es en muchos casos autoimpuesta ante el miedo a sentirnos rechazados. Y además las implicaciones de esto son más graves con internet y las redes sociales, porque las consecuencias son más graves y además perduran en el tiempo. La repercusión es mucho mayor. Yo, literatura de humor como tal, o sea, que se considere género literatura de humor, nunca he consumido. O sea, me gusta leer libros de autores que sean muy irónicos, que sean, no sé, que tengan un punto así. Y siempre me ha gustado, tampoco lo he buscado. Pero como tal, creo que, no sé si alguna vez he leído un libro que género sea literatura de humor. Es verdad que me gusta, o sea, cuando he leído libros en los que había un toque más cómico y eso, me gusta, pero nunca he buscado esto. Pero es que también es verdad que yo nunca he buscado nada, en plan, nunca he buscado. Eso quizás también no es un problema, porque al final puedo leer lo que me venga un poco. O sea, lo que me venga del mundo, del universo, del cosmos. Pero nunca he buscado literatura de humor, pero tampoco nunca he buscado literatura fantástica, literatura no sé, nunca he buscado literatura en concreta, la verdad. Siempre he leído como lo que me ha ido llegando. Y lo que me ha dado la gana también, o sea, no me he leído cualquier cosa que me ha llegado, pero eso. No sé, o sea, sí se consume mucho humor actualmente por medio de, sobre todo de memes, ¿no? Y de YouTube y todo esto. Igual que todo lo que se consume, ¿no? Pero es verdad que literatura de humor, pues, no, o sea, será por los círculos por los que me muevo también, o no sé. Pero yo no oigo a la gente estar hablando de la gracia que le ha hecho un libro, ¿sabes? No sé cuál puede ser la causa ni qué puede ser nada. Yo no consumo. Y me molaría consumir, pero es que eso tampoco me gusta buscar, decir, voy a leer esto. Yo creo que se consume tampoco la literatura de humor, porque cuesta mucho más llegar a conectar con un lector en cuanto a chistes y en cuanto a humor, sin expresiones faciales, sin nuestro acento, sin la expresión corporal. Entonces, como cuesta mucho más llegar a esos pequeños factores, creo que es por eso por lo que no se consume tanto la literatura de humor. Igual que en los libros, cuando son de amor, de misterio, esa parte de no poder ver qué está pasando, de imaginártelo en tu cabeza, es positivo y te ayuda a hacer un mundo en tu cabeza que es el que tú quieras hacer. En el caso de la comedia, pues si son novelas gráficas, los típicos cómics de Mortadelo y Filemón y estas cosas sí que me parecen interesantes y alguna vez he leído algunos. Pero no sé por qué lo que es humor de un libro de humor tampoco es que me haya encontrado mucho a lo largo de mi vida. Y no me llaman la atención porque considero que el humor es algo que cuanto más grupal sea me parece más contagioso. Hay personas que tienen una risa que se te contagia y es lo que más gracia te hace, quizá más incluso que el propio chiste. Y creo que me pasa un poco eso. Yo soy muy dada a ver las típicas películas estas del oeste que
realmente igual no me hacen tanta gracia en general, pero en un momento concreto, con la persona concreta, como pueden ser mis abuelos, o una cosa así, o los típicos... igual que las series de risa tampoco soy muy en general de ellas, solamente de esas concretas que entendemos tanto yo como las personas con las que las estoy viendo, entonces se crea una comunidad, digamos, como una sensación de grupo, y entonces sí que me resulta interesante. Yo es que en general creo que el humor soy más de consumirlo de manera audiovisual que leída. Creo que la visión de la literatura como algo muy serio en donde no cabe el humor es realmente algo que solamente se transmite de puertas para afuera, porque realmente muchos grandes escritores han destacado precisamente por hacer grandes sátiras de la sociedad de su tiempo. Entonces quizás no son libros como tal humorísticos, pero el objetivo lo cumplen, que es más o menos divertir, ¿no? Entretener. Quizás, no sé, que se consuma tan poca literatura de humor, es lo mismo por lo que se consume tan poca literatura, o por lo que, plan, como que tiene a la mano una cuenta de memes o lo que sea, que es un vídeo y te ríes, ¿sabes? Que abrir el móvil, darle y te ríes, y no te tienes que poner a leer para reírte, que no sé si puede parecer más engorroso o así. Puede ser eso una de las cosas. La necesidad de que sea ya. La urgencia. El no tener paciencia, pues como funciona en general la sociedad, pues supongo que eso es un factor. Quería decir otra cosa, mierda, se me ha olvidado. Thank you.